Un fuerte aplauso a nuestro Señor y tome su lugar. Bueno, me alegra verle el día de hoy. Qué bueno que podemos reunirnos, ¿cierto que sí? Quiero que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y ubíquese en el en el versículo 16, 17 y 18, pero antes de leerlo, hoy estamos en el Día de los Inocentes. ¿Cuántos sabían eso? Sí, hoy es el Día de los Inocentes y ¿a cuántos ya le hicieron una inocentada? A ver, no sé. ¿A alguien le han hecho una inocentada? Levante la mano así si alguien. No. Bueno, esperemos que no le pasen muchas de esas inocentadas, pero hoy es un día en donde se hacen bromas, chistes. Usted si prende las noticias y se pone a mirar, salen unas noticias raras, extrañas, hay unas cosas que no tienen sentido, y todo es porque hoy es el Día de los Inocentes. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Sabe que el Día de los Inocentes es una celebración religiosa? Y está basada en ese pasaje que vamos a leer ahorita a continuación. Y bueno, digamos que en el siglo IV, V, después de que nuestro Señor Jesús vino, la iglesia decidió recordar una tragedia, la tragedia de los niños que fueron asesinados por Herodes. Por eso es el Día de los Inocentes, porque murieron una cantidad de niños inocentes. Y entonces generalmente esta fecha se recuerda eso que sucedió después. Usted recuerda la historia, ahorita vamos a leer más el pasaje, pero el Señor Jesús nace, los Reyes Magos vienen, los Reyes Magos engañan a Herodes, le dicen que el rey ha nacido, pero no le dicen dónde está, se van por otro camino y Herodes se vuelve loco. ¿Y qué hace? Decide matar a todos los niños menores de 2 años. Eso fue terrible. Y entonces la iglesia lo que hace es recordar básicamente esa fecha trágica, pero nosotros la hemos convertido en algo de broma. ¿Y por qué? Bueno, porque a lo largo de la historia, en el pasar de los años, de los siglos, pues usted recordar quizás cómo va a dramatizar usted la matanza de los niños, etcétera. Entonces se decidió de alguna forma, no por alguna persona, sino la misma práctica, que se hicieran bromas para hacer a la gente pasar por inocente e engañados, recordando precisamente eso que había pasado. Así que hoy día para nosotros, yo no sabía eso, que eso se conmemoraba o se recordaba la muerte de los niños allá en esa época, sino estos días que me puse a leer dije, vea, no sabía que era eso. Pero para nosotros hoy pásela por inocente, es porque usted se dejó engañar, usted es muy inocente, le falta un poco de astucia, un poco de malicia, y hoy es como lo tratamos de esa manera. Y yo quiero que lo pensemos hoy así. Hoy día yo quiero que tú seas como consciente que hay cosas en las cuales tú no debes ser inocente, hay cosas en las cuales tú no te debes dejar engañar, y principalmente en dos temas yo quiero que nos enfoquemos el día de hoy. Pero leamos el pasaje antes de entrar en materia y mire lo que dice el versículo 16, 17 y 18 de Mateo capítulo 2. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos, y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Terrible historia, terrible. Pocos versículos, pero terrible. Imagínense una población, ahorita no tenemos un dato exacto de cuántos habitantes había en Belén o en sus alrededores, pero no eran 2, no eran 3. Y si hubieran sido 2 o 3, igual habría sido una tragedia, pero eran más cantidad de niños. Y terrible, terrible. Y todo porque hay un rey, Herodes, un rey que está profundamente enamorado
del poder y que quiere retenerlo bajo cualquier circunstancia, no importa lo que él tenga que hacer, lo que tenga que acometer, él está dispuesto a mantener el poder. Herodes. Como el tema del día de hoy es que usted no pase por inocente, hay algo que quiero que usted tenga presente esta mañana, y es que usted no puede pasar por inocente con respecto a la maldad. Quiero que usted sea muy consciente. Ahora, podrá usted decir que es una obviedad, pero mire, hay gente que cree que el mal es una idea religiosa. Hay gente que cree que la maldad solamente es una categoría que los fanáticos de la religión se inventaron para darle cabida a un Dios y que ese Dios viniera a salvar el mundo de un mal que se inventaron esos en la iglesia o en la religión. Creen ellos y sostienen que en realidad no hay nada malo en sí mismo, sino que es el hombre el que le da el significado a lo que es malo. Personas que sostienen que de alguna manera, por ejemplo, y le doy un ejemplo claro de nuestra época, que la pederastía no es mala en sí misma, en realidad es amor. ¿Por qué se ve mala? Porque algunos dijeron que un niño que se enamora de un adulto está mal, pero en realidad eso no está mal, porque luego el amor no es lo que necesitamos todos. Y así sostienen los argumentos y las cosas de una y otra manera. Hay otras inclusive creencias que sostienen que en este mundo no hay nada real, que lo que nosotros experimentamos en realidad no es una experiencia real. Perdónenme tanta redundancia con esa palabra y repetidera, pero tengo que hacerlo. Sino que nosotros estamos en un sueño y que cuando alguien muere no es que muera, o cuando alguien siente dolor no es que sienta dolor, que eso es un asunto más de la mente o del corazón, que es como un sueño. Hay gente que cree eso hoy día. Pero también, escuche esto, hay personas que pueden vivir en este mundo siendo inocentes pensando que no hay nada malo que sucede alrededor. Pensando que no hay ninguna maldad que este mundo pueda traer sobre ellos o sobre sus cercanos o sobre la misma humanidad. Hay gente que vive así, que no tienen quizás discusiones filosóficas ni ninguna de estas cosas que he mencionado, pero que cree que el mal nunca los tocará. ¿Usted ha conocido gente así? Gente inocente. Gente que vive la vida, toma decisiones, hace cosas y no cree que puede pasar algo malo. Hoy día nosotros, escúcheme, nosotros no salimos a la calle y usted no se montará en un Transmilenio a menos de que usted vaya bien protegido. Usted no se sube al Transmilenio, bueno, a menos de que sea la primera vez en su vida que se sube, ya usted pensando, ay, quiero montar y conocer la ciudad, y después de que le pegan su mechoneada, su buena empujada y le roban el celular, usted ya dice, al otro día no me vuelve a pasar esto, porque usted ya dejó la inocencia, ya se da cuenta que en este mundo hay maldad. Pero hay gente que no cree eso. Hay gente que para protegerse en el Transmilenio o en la calle tiene todos sus sentidos aguzados, está totalmente alerta, pero con respecto a la maldad que hay en este mundo no toma precauciones, no se protege. Déjeme darle ejemplos para que usted sea consciente de lo que quiero que hoy entienda. Usted no puede pasar por inocente pensando que todo lo que le transmite a usted en la internet o las redes sociales no le va a afectar de ninguna manera. Eso es ser muy inocente. Usted no puede pensar que si consume todo esto que ve en las plataformas de streaming o todo lo que se da en las películas, etcétera, no le va a afectar de ninguna manera. Eso es ser inocente. Eso es estar en el 28 de diciembre viviendo por siempre, por siempre, por siempre. No me va a pasar nada. La pregunta que muchas personas se hacen, ¿y es malo escuchar música no cristiana? Bueno, pues hermano, no sea inocente, eso no fue creado para Dios, así que tenga cuidado, no sea inocente. ¿Lo estás comprendiendo? Pero hay gente que no vive así.
Hay gente que piensa que puede estar en tal o cual lugar, en tal o cual ambiente y que nada le va a pasar a él. No sea inocente. Hay maldad en este mundo. La historia de Herodes matando a esos niños simplemente nos debe recordar y tener presente una realidad. En este mundo hay maldad y nos puede tocar. Y tú debes saber que no puedes ser inocente a eso. Ten cuidado. Dígale al que está a su lado, no sea inocente, en este mundo hay maldad. Ahora, en este mismo punto, en este mismo sentido, yo quiero que ir a un punto o a enfocarme en algo adicional, y es que Satanás es real. Dígale a la persona que está a su lado, Satanás existe. Dígale, es real. Y pensemos un poco, ¿qué movió a Herodes a cometer semejante acto? Bueno, en primera instancia, su propio deseo de poder, su propio deseo de tener bajo control su reino. Lo que él escuchó fue que había nacido el rey, y pues si hay otro rey, pues no, yo soy el rey, así que hay que matarlo. Lo que han hecho todos los reyes a lo largo de la historia es destruir al enemigo o al posible heredero al trono, y es lo que han hecho. Y Herodes inclusive hizo eso con sus hijos. Dice la historia que él alejó a sus hijos y a varios de ellos los mató, incluso por el deseo de tener el poder bajo control. Es un hombre tremendamente malo, pero tampoco podemos ignorar que fue inducido por alguien más, Satanás. Ahora, mira, hay gente escéptica. No creo que aquí haya ninguno escéptico de la existencia de Satanás, pero hay gente que sí cree que no hay nada sobrenatural en esta realidad, que no hay nada sobrenatural en este mundo, que eso de Satanás también se lo inventaron esos cristianos para asustar allá en la Edad Media a todos los pobladores y tenerlos bajo las naguas del obispo o del papa, y entonces por eso fue que la iglesia se hizo rica. Algunos sostienen eso. Dicen que qué infierno ni que nada, que eso no existe, que si hay un infierno es este mundo, que no hay nada más allá de la realidad que vivimos. Hay escépticos frente a eso. Y hay dos grupos que se dan en cuanto a los cristianos. Por un lado están los que creen que Satanás tiene mucho poder y que va a destruir su vida, y ven demonios y ven cosas diabólicas en todo lado. Ellos están llenos de temor, creen en la existencia de Satanás, pero le dan un poder superlativo, un poder que no tiene y un poder que no va a controlarlos, pero ellos sí están ahí. Y por otro lado hay cristianos que dicen intelectualmente creer que Satanás existe, pero son inocentes. Viven su vida ignorando que Satanás es su enemigo. Mire, y la Biblia nos tiene tremendas advertencias frente a esta verdad. Por un lado, la Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Es decir, que Satanás tiene control sobre toda la maldad y sobre todo lo malévolo que tú ves en este mundo. Sí, Satanás tiene mucho que ver ahí. Él es el príncipe de este mundo. Así que no puedes tú ser inocente pensando que Satanás está allá, eso no pasa nada con él. No, hay una justa medida. La Biblia también nos dice que Satanás tiene planes y estrategias para destruirnos. Pablo, hablando acerca del perdón y de la reconciliación, dice: necesitamos restaurar a nuestro hermano pronto a la comunión con la iglesia, porque sabemos cuáles son las artimañas del diablo. Es decir, en la no reconciliación, ¿quién está ganando? Satanás. ¿Quién está interesado en que no haya reconciliación? Satanás. ¿Quién es insidioso para que nunca haya reconciliación y restauración? Satanás. Usted tiene que ser consciente de eso. Si no es consciente de eso, usted es inocente. Efesios en el capítulo 4 dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y luego dice: ni deis lugar al diablo. ¿Y por qué Pablo dice eso? Bueno, porque cuando hay ira y cuando no sabemos arreglar las cosas y cuando no perdonamos, quien tiene poder y quien tiene ventaja es Satanás.
Escuche lo que estoy diciéndole. Satanás. Y alguno puede pensar, no, nada que ver, y entonces no perdona, o no, nada que ver, yo tengo rencor, no, nada que ver, yo soy una persona que odio a tal, y Satanás nada que ver. Olvídate, Satanás está ganando. Hay un libro muy interesante que les he hablado a ustedes, de C.S. Lewis, dice, Cartas del Diablo a su sobrino. Dice en una de sus cartas, Satanás, que lo que más le interesa a él es que los humanos piensen que él no existe. Dice, por un lado estoy interesado que ellos estén pensando mucho en mí. Y por otro lado también me interesa que piensen que yo no existo. En cualquiera de los dos lados, dice él, yo gano. Cualquiera de los dos lados. ¿Qué más dice la Biblia frente a eso? Que Satanás está acechando nuestra vida para destruirla. Primera de Pedro capítulo 5. Que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Imagínese. Y entonces tú no puedes ser inocente pensando, uno, que no hay maldad en este mundo, y dos, que no hay un enemigo que quiere destruirte. No puedes ser inocente pensando que ponerte con juegos de adivinación o juegos allá a los niños en el colegio les da por coger que antes de salir, no estos días, sino ya hace más de 2 meses, estaba evaluando un grupo de estudiantes cuando vi otros muy callados y los volteé a mirar y estaban así con los ojos cerrados y cogidos de las manos. ¿Y ustedes qué hacen? No me querían decir. ¿Y ustedes qué hacen? Están, yo no sé qué, preguntándole a quién, qué cosas, que alguien les dijera y que moviera por allá una cosita. Usted no puede pensar que meterse en esas cosas no le va a afectar de alguna manera. Usted no puede pensar, escuche, y ser inocente que ponerse a ver películas de terror en donde se habla abiertamente de satanismo no le va a tener ninguna influencia en su vida. ¿Me está escuchando? Eso se llama ser inocente. Y usted no pase por inocente. Hay maldad en este mundo y hay un enemigo que quiere destruirnos. Hay maldad que quiere destruir tu vida y no puedes andar en este mundo como si estuvieras en un cuento de hadas. No, tú tienes que ser consciente, tengo que tomar precauciones para que esa maldad no dañe mi vida, no dañe mi familia, no dañe a ninguno de nosotros, pero también tengo que ser consciente que Satanás sí quiere destruirnos. Satanás quiere tomar ventaja. Así que él va a hacer lo que sea para que usted caiga. Yo le explicaba a alguien que Satanás, y hablando con algunas personas, yo creo, eso es una opinión personal, no creo que Satanás conozca particularmente a cada persona en detalle. No, pero sí creo que Satanás conoce al ser humano y sabe cómo es el ser humano y sabe cómo puede caer el ser humano. Así que su plan, ¿cuál es? Voy a colocarle todo lo que hace caer a un ser humano para que en una de esas caiga. Punto. Por eso tú vas a ser tentado no en una cosa, sino en todas. Porque Satanás dice, en una me cae. En una yo tengo que lograr que caiga. Quizás tú no eres débil con la ira, pero si eres débil con los malos pensamientos, entonces Satanás influirá o tratará de meterte en esas cosas. Tú no puedes ser inocente de esa realidad. ¿Estoy siendo claro? Dígale al que está a su lado, no sea inocente. El diablo es puerco, dígale así. Ahora, en segundo lugar, quiero que no sea inocente con respecto al final. Cuando hablamos de esto, de Herodes, leemos esa historia trágica. Cuando pensamos en Satanás y todo lo que está haciendo en este mundo, podemos llegar a una conclusión terrible: no hay esperanza. Ahora, pensemos un poco en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Este mundo está cada vez más descontrolado. Nosotros vemos catástrofes y la crisis ambiental parece que está cortando nuestro tiempo en este mundo. ¿Sí ha escuchado? Entonces, crisis por aquí, que el agua se está acabando, que ahora contaminación aquí, que contaminación allá, que un terremoto por este lado, que se viene un tsunami, que se viene una inundación. No, eso es por todo lado y parece que no hay esperanza. Parece que esto no va para ningún lado. Pero además usted escucha de guerras. Mire, me puse a mirar cuáles son las guerras que este año hemos pasado. Guerra en Ucrania, guerra Israel, Gaza
en India también hubo una amenaza contra Pakistán. Imagínense, esa gente está que se tira bombas nucleares, esa gente ya está terrible. Sudán, Etiopía tiene problemas. Esta mañana o ayer leí una noticia que Israel fue el primero que ya reconoció un nuevo país por allá, Somalia, no sé qué, en África. Y dice, ¿otro país nuevo? ¿Y por qué? Por producto de guerras. Siria, Yemen, todo esto que estamos escuchando son guerras por aquí, guerras por allá, guerras por acá. Bueno, ¿qué otra cosa? Mire, aumento de la violencia. Usted estará de acuerdo conmigo que lo que escuchamos en las noticias y vemos a nuestro alrededor es que hay más criminalidad, que hay más violencia, que ahora ya lo peligroso no solo es el Transmilenio, sino llegar al Transmilenio ya es peligroso. Hasta quizás alguno podrá pensar, es mejor estar en el Transmilenio aunque uno tenga que cuidarse de todo, porque la calle está peligrosa, está terrible. La decadencia moral, pues ni se diga. Cada vez estamos viendo más decadencia moral, cada vez lo que antes era vergonzoso en público, ahora es público sin ninguna vergüenza, y más bien si usted hace caras, usted es el que está mal. La decadencia moral está hoy terrible. Incluso, si mira usted la iglesia, no es que la iglesia sea la mejor representante, porque tenemos pastores que han sido encarcelados por abusar de niñas, otros que han robado. Parece que no hay esperanza. Parece que la maldad de Herodes se replica y está tomando el control y Satanás va a ganar. Pero no seas inocente, el bien triunfará. No seas inocente, al final Dios ganará, hermano. Mira, los hechos que día a día acontecen parece que nos dicen y nos dictan que no hay esperanza, que para qué pensar en el mañana. Mira, uno de los argumentos que dan muchos para no tener hijos es ¿para qué traer hijos a este mundo si está vuelto nada? No, hay esperanza en este mundo. Si Dios es el que nos da los hijos y Dios da hijos, ¿qué quiere decir? Que Dios sabe que hay esperanza. Pero hay gente que se llena de eso y entonces su corazón, en lugar de estar confiado en que un día Dios ganará, están pensando que esto está terrible y mejor, no, vámonos para el cielo ya. Que se acabe todo esto porque aquí no hay quien arregle esto. Están con la misma filosofía de Thanos, bueno, no sé los que vean ahí los Vengadores, que hay que acabar con la mitad del mundo para que esto se arregle. Hay gente que piensa y vive así, y hay cristianos que leen la Biblia y no tienen esperanza, que no ven un futuro promisorio, que no ven que un día Dios regresará y vencerá el mal. No, ellos están llenos de temor, amedrentados, totalmente amilanados por lo que está sucediendo. Eso es ser inocente. Mira, cuando uno lee el libro Apocalipsis, hay gente que lo único que ve en Apocalipsis son los caballos con cola de escorpión y que botan fuego por los ojos y están llenos de terror. Y escuchen, ¿y Apolión cuándo será? ¿Y quién dice ese Apolión? Eso sabe que dice que es un demonio que sale allá del abismo y que es terrible ese Apolión. Mejor dicho, Apolión, ¿dónde estará? Y andan buscando el significado del 6666. ¿Y quién será el anticristo? ¿Será este? Yo no sé cómo se llama el papa de ahorita, pero ¿será ese? ¿O será Trump? ¿O cuál será Putin? Yo no sé cuál será. Y están asustados, terriblemente asustados. Y se les olvida que al final el libro Apocalipsis termina con una realidad. Cristo viene y gana. ¿Se les olvida eso? Y entonces andan buscando en el libro Apocalipsis y en las profecías todo para andar asustados y no para ver, al final mi Cristo vencerá. Vendrá como un campeón y dice la escritura que vendrá en un caballo blanco, que de su boca saldrá una espada y toda la maldad desaparecerá. Que esta realidad que nosotros hoy vivimos, en donde hay malos, en donde Satanás parece que va a ganar, no, eso no va a ser así. Todo será cambiado, transformado, y un día va a haber un cielo en donde Él, dice la escritura, será el sol. No habrá un sol que nos ilumine, sino Él será el resplandor, imagínense.
en donde habrá completa justicia, en donde usted no va a tener que cuidarse del Tren de Aragua o de los, ¿cómo se llaman estos? Bueno, usted sabe todos esos, los malos. Usted no va a tener que cuidarse de ellos porque Dios cuidará de nosotros. Hermano, es más, no existirá maldad en este mundo, pero hay gente que está pensando que hoy, no, ya esto ya, apague y vámonos. No, esto ya no tiene nada, no, esto ya no tiene sentido. Eso es ser muy inocente. Eso es darle mucho poder a Satanás que no tiene. Eso es negar el poder absoluto de nuestro Señor que vencerá un día, hermano. No seas inocente. Si tu situación o lo que hay en tu corazón es precisamente eso de desesperanza, de miedo, de incertidumbre, porque algunos pueden tenerlo porque les ha pasado cosas terribles. Mire, la semana pasada creo, vi un video, estaba un niño, salió, el bien no es muy bonito porque está orinando, ¿no? Y los papás están, yo no sé qué le están diciendo, ay, que no sé qué, si sé cuándo, y ese niño ve como su papá, su mamá, son aplastados por una tractomula. Cuando usted ve eso, usted dice, uy, no, estamos mal, hay tragedias en este mundo. ¿Para dónde cogemos? O sea, ¿quién se salva? Bueno, la Biblia dice que los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y dice el Señor Jesús en Juan 8, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, hay futuro. Hermano, hay esperanza. No sea inocente pensando que los malos un día van a triunfar, se van a salir con la suya y que no van a pagar lo que han hecho. No sea inocente usted pensando, ellos van a pagar. Quizás no lo veamos con nuestros ojos, pero un día se hará realidad el juicio y la sentencia sobre ellos. No sea inocente pensando que pierde usted el tiempo buscando a Dios, que no, mire, otros la hacen mal y la pasan más chévere y uno ahí en la iglesia hasta aburrido. No piense usted de esa manera, no sea inocente. Porque Dios al final ganará. Y Él pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Él tendrá la victoria, hermano. No sea inocente usted pensando eso. Ahora mire, ¿cuál fue el final de Herodes? La matanza de los niños pareciera que hubiera logrado el objetivo que tenía Herodes, y era que él mantuviera el poder. Pero no fue así. Poco tiempo después él muere. Y no logró su objetivo porque el Señor Jesús, José, antes de que Herodes hiciera eso, escapó, huyó a Egipto. Y eso es un paradigma, es un modelo de toda la maldad. Mira, pueden urdir todos los planes, Satanás puede intentar todas las cosas, pero al final Dios vencerá. ¿Quién fue ese niño que huyó a Egipto que luego regresó? Nuestro Señor Jesús. El que al final, cuando ya es mayor, hombre adulto, va a la cruz del Calvario para darnos la victoria frente al pecado, frente a la maldad. La muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario es el triunfo sobre la maldad. Ese es el triunfo. El triunfo en el cual nosotros nos podemos refugiar para dejar nosotros mismos de ser malos. Es ese, la cruz. Él, nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero su resurrección es la derrota absoluta de Satanás. Porque ni siquiera la muerte, que era su dominio, lo que había logrado allá en Edén, pudo retener a nuestro Señor. No lo pudo retener. Y por eso Pablo dice que Dios exhibió públicamente tanto los argumentos, pero también avergonzó ¿a quién? A Satanás. Quedó humillado, completamente derrotado. Por Dios hecho hombre, imagínate eso. El ser humano se ve totalmente humillado por el pecado. El ser humano se ve totalmente dañado por la maldad. Satanás nos ha pisoteado, sí. Pero al final, escucha esto, ganará y será derrotado por un hombre que ahora es Dios. Imagínate eso. Imagínate eso. Todo lo que Satanás intentaba hacer con nosotros quedará en eso, en una historia, mala historia. En una película, pésima película. Hizo todo y finalmente perdió.
no logró nada. Todos los planes que urdió, todas las estrategias y todas las maquinaciones que ideó fracasarán. Porque Cristo es nuestra victoria. No seas inocente, hermano, pensando que Cristo, y con esto quiero ya ir terminando, que Cristo no es importante. No, Cristo es lo más importante, hermano. No seas inocente pensando que Él es algo que puede ser secundario, no es lo primario, lo único importante que debe haber para nosotros. No pienses tú que el mal, que Satanás triunfarán. No, al final Dios. Cristo ya logró la victoria. Su encarnación fue el inicio de la derrota final de Satanás. Y nosotros estamos viviendo en los tiempos en donde Él se está revolcando más fuertemente. Porque sabe que sus días son pocos. Ya no es mucho lo que le queda. Hermano, no viva su vida siendo inocente de la maldad. No viva su vida negando que hay un enemigo que quiere destruirlo. No viva su vida de esa forma. Tome las medidas que corresponden para que usted proteja su vida de la maldad. Mi papás tienen una gran responsabilidad con sus hijos. Cuídelos, porque hay maldad en este mundo que quiere dañar a sus hijos. Cuídelos. Cuídelos de gente que quiera destruirlos, pero también cuídelos de lo que usted mismo les da. Esos celulares inteligentes son peligrosos, son muy inteligentes. Peligrosos. Tenga cuidado, usted controle eso. Cuídelos. No piense que al abrir todas las puertas nada les puede pasar. No, después va a tener sorpresas al final. Tenga cuidado. No sea inocente. Sea consciente que Satanás quiere dañarlo. Sea consciente que Satanás está planeando todo en contra suya. No quiere decir que uno ande aterrado y que vea por todo lado cosas raras y vea aquí, veo un demonio aquí. No, tranquilo. Dios es quien protege nuestra vida. Y a Él es quien que debemos temer. Pero no sea usted inocente pensando que Satanás no quiere destruirlo. ¿Sí soy claro? Ni mucho temor, ni tampoco lo ignore que Él quiere dañarlo. Hay que tener un equilibrio en eso. Tiene que usted estar consciente de eso. Pero recuerde, al final Dios ganará. Y pueda que tu situación, tanto lo que escuchas de noticias, como lo que quizás estés experimentando, no sea lo mejor o la hayas pasado mal. Déjame decirte, al final Dios te dará la victoria. Y lo que Él ha dicho para nosotros se hará realidad. Lo que Él ha prometido se cumplirá. Y usted no ande entonces dudando de su bondad, de su fidelidad o de su poder simplemente porque está pasando necesidad. O simplemente porque la cosa se puso difícil a nivel de su salud. Digo simplemente, pero no es porque sea simple, no, eso es difícil. Pero no dude de que al final Dios ganará. Y Él cumplirá su promesa. ¿Sabe qué dice Hebreos? Que la gente que vivió por fe murió sin haber visto aquello en lo que habían creído. Murió. Dice, y no recibieron aquello que esperaban. Tú tienes que ser una persona de fe. Y puede que aquello que tú sabes que será realidad, que Dios ha prometido, no lo veas con tus ojos físicos, pero lo verás realizado. Lo verás. Al final de la historia, Dios ganará, querido hermano. Entonces, IVAC Central, no seas inocente. No pases por inocente el día de hoy, ni toda tu vida pensando que no hay maldad, pensando que el mal triunfará y que Dios, ay, pobrecito Dios, no, Dios ganará. Así que debes vivir de acuerdo a eso. Amén. Póngase en pie, por favor, y oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque reconocemos que en ti tenemos la victoria. Tú eres nuestra victoria, Señor. Tú eres nuestra victoria. Gracias, Padre Celestial, porque
sabemos que al final no es la maldad y no es Satanás quien tendrá la victoria, sino tú, mi Señor. Gracias. Y que nosotros podamos vivir en esa esperanza, sin temor, completamente conscientes de qué debemos cuidar y proteger, pero confiados en que tú eres la victoria y que ya la ganaste y que la obtendremos. Gracias, Señor. Que seamos personas conscientes de lo que debemos alejarnos, de lo que debemos cuidar, de las cosas que debemos apartar de nuestra vida. Por favor, ayúdanos. Por favor, no queremos ser inocentes. Queremos ser personas que entienden tu palabra, que conocen lo que tú dices, que están prevenidos frente al mal, que son maduros en su forma de pensar. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Gracias por lo que has hecho este año y que nosotros podamos este 2026, que ya empieza en 3-4 días, Señor, vivir de esa manera, sin ser inocentes, cuidándonos para agradarte a ti y honrarte a ti. Por favor, ayúdanos, Señor. Mira, yo oro por cada persona que está esta mañana. Quizás hay algunos que han sido inocentes pensando que el mundo no es malo, o algunos pensando que Satanás no existe o que no tiene ningún plan contra ellos. Te pido, Señor, que les hagas entender la realidad, que ellos sean conscientes de cómo Satanás quiere destruirlos, que no se llenen de temor frente a ese enemigo terrible que tienen, pero que sepan cómo deben resistirle, que sepan cómo deben protegerse. Por favor, que nuestra esperanza esté puesta en ti, y aquellos que este año quizás han perdido la esperanza porque la han pasado mal, que han sufrido de una u otra manera, que vuelvan a ver que al final la luz resplandecerá, que no importa la noche tan larga y tan oscura que se haya convertido, amanecerá y veremos a nuestro Señor y Salvador venir en gloria y poder. Que haya esperanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros y sabemos que harás. Amén y amén.